Hola chicos, ¿cómo están? Público en general. ¿Todo tranquilo? Sí. Bueno, gracias. Me alegro. Muy bien. Hoy vamos a hacer un breve repaso, esperemos que sea lo más breve posible, sobre la utilidad de las fracciones equivalentes. Ya hemos trabajado, lo hemos estado analizando en un video anterior. Y lo que veo que hay que reforzar un poquito más es cómo representar en la recta numérica. Por ejemplo, acá se me ocurrió en esta actividad, guiándonos por ya actividades que por supuesto están planteadas, cómo deducir cuál es el valor de m en esta recta numérica y solamente los datos que me dan, bueno, de m, de p, de r, de s y de t, ¿cierto? Me dan como dato en la recta numérica el 0, el 1/6, el 1 y el 2. Entonces, esto es lo que yo debería respetar para poder deducir a cuánto equivalen o, bueno, qué representa cada una de estas letras, ¿sí? No solamente el 1/6, también está muy bueno saber dónde está el 0 y, por supuesto, el entero. Después, bueno, para el 2 también va a estar a la misma distancia. Entonces, acá tengo que empezar a deducir o tratar de incorporar la idea de las fracciones equivalentes, o también puede ser un poco pensar, por ejemplo, acá, entre el 0 y el 1/6, el m está exactamente a la mitad, ¿sí? No es esa m de mitad, precisamente, pero bueno, justo salió. Entonces, acá, ¿qué puedo deducir? El valor que puede llegar a estar. Si tengo la mitad de 1/6. Y 1/6 y 2. Claro, exactamente. 1/6 dividido 2, que es algo que también veo que hay bastantes problemas para razonar esa cuestión. Porque imagínense ahora, no es fácil, no digo que sea fácil, imagínense ahora que yo tengo que agarrar, ¿sí?, este que está acá y volver a dividirlo, ¿sí?, a la mitad. Por lo tanto, cada una de las otras partes también se va a dividir a la mitad. O sea, a ver, del 0 al 1, si yo acá digo que tengo 1/6, voy a tratar de dividir el entero en cuántas partes. 6. En 6 partes iguales, exactamente. Entonces, por ejemplo, acá, si acá está en 1/6, bueno, por acá están el 2/6, el 3/6, el 4/6, el 5/6 y este entero, el 1, que también se escribe como 6/6. Por supuesto que tiene infinitas formas de escribirse. Pero es para que me quede 1, 2, 3, 4, 5, 6, en 6 partes iguales, ¿sí?, dividido el entero. Muy bien. Ahora, acá se vuelve a dividir cada una de esas partes. Entonces ahora pienso del 0 al 1, ¿en cuántas partes va a estar dividido? Si ahora cada una de estas partes las vuelvo a dividir a la mitad. 12. Exactamente. Entonces, lo que dijo el alumno, que es 1/6 dividido 2, se resume como decir que m es 1/12. ¿Sí? Eso es dividir 1/6 dividido 2. ¿Sí? La mitad de 1/6 es 1/12. ¿Cómo llegamos a esa cuenta? Y ahí podemos razonar, porque bueno, para no trabajar con división, que Ah, todavía es bastante engorroso el tema, se va a ver, profundizar mucho más adelante. La idea es tratar de pensar esto como decíamos recién. Si yo tengo el entero que lo dividí en 6 partes iguales, pero ahora tengo que agarrar cada parte y volverlo a dividir, ¿sí? Por ejemplo acá, lo vuelvo a dividir todo. Y entonces me queda dividido en 12 partes, como bien dijo el alumno. Entonces acá va a estar 1 o sobre sea que 12. por el momento, para no tener que contar con una operación como es la Exacto, división de de fracción. fracciones, lo utilizamos en sentido común. Exactamente. Básicamente, si tenemos que dividir 1/6 a la mitad, Lo que se propone es al entero, ¿sí?, pensarlo cuando yo empiezo a dividir, ¿sí?, cada una de las partes, ahora del 1/6, al 2/6, al 3/6 y así a cada uno hasta llegar al entero, que vuelvo a dividir cada una de esas partes otra vez en 2.
Claro. Entonces queda el doble. Claro, y como para ir spoileando, ahí tienes uno que para dividir un sexto a la mitad, en realidad el resultado está multiplicándose. Ajá. Se deja picando ahí. Ahí es un adelanto, es un adelanto. Claro, porque exactamente acá se amplía el denominador, ¿sí? Que no significa, que ese es otro problema bastante común, que este valor evidentemente sea más grande. Evidentemente, claro. no. El número que arroja el resultado es más grande en el denominador, pero su equivalencia en la recta numérica es menor. Exactamente, exactamente. Ese es algo que también se trabaja mucho, pero que todavía falta, ¿sí? Falta analizarlo bastante más. Entonces, bueno, ese razonamiento es muy interesante y bueno, por suerte con el video se puede retroceder las veces que haga falta para razonarlo. Maneras de verlos hay un montón, porque por suerte no solamente está la recta numérica, ¿sí? Yo puedo agarrar cualquier entero y dividirlo, ¿sí? En partes iguales y ese después volverlo a dividir, ¿sí? Por ejemplo, en este caso se propone a la mitad. Entonces ahora P, ¿cuánto va a valer? Bueno, acá está un sexto, acá 2 sextos, acá 3 sextos. Sí, va, 3/12. ¿No es 3/12? No, acá sería 1 sobre 12, 2 sobre 12, 3 sobre 12. Ah, eso. 4 sobre 12, 5 sobre 12, 6 sobre 12 también puede ser. Ah, está. Muy bien. ¿Y qué otro, si no? Otro equivalente. Está muy bien ese, ¿sí? Lo único que no es 3 sobre 12. Un medio. Exactamente. Exactamente la mitad. Del entero. Bueno, ahora hay tantas líneas que... Esto es un 6, ¿no? Bueno, creo que se veía mejor antes. Muy bien. Entonces, yo porque ahí me estaba guiando por lo que dividí al principio, en 6 partes iguales, ¿no? Pero es válido también este, ¿sí? O sea, esto que están acá escrito, estas 3 equivalencias, es P, recuerden, ¿eh? Claro, es P. O sea, acá está 6 sobre 12, acá está 7 sobre 12, 8 sobre 12, 9 sobre 12, acá 10 sobre 12, ¿sí? Entonces puedo escribir que R es 10 sobre 12, pero también otra cosa, ¿no? 5 sextos. La otra es 5 sextos, muy bien. $11 sobre 12 y 12 sobre 12 o 6 sextos. O 1. O 1, exactamente. Muy bien. Muy bien, entonces ahora el S, ¿cuánto va a valer ahí? ¿Qué puedo seguir haciendo? Sigue con la misma lógica de dividir en 6 o en 12. Exacto. O divido en 6 partes iguales. O divido en 12, también nada más que por supuesto más chico, ¿no? Y ahí tenés la... 1, 2, te divido en 3. Ahí, entre el 1 y el 2, ¿no? Sí, pero no están iguales. Ah, no está igual, no está igual. Eso. Eso, muy bien. Esa es otra cosa importante, ¿sí? Ver ahí les está pidiendo que ustedes deduzcan cuánto valen estas dos, ¿sí? Entonces está bueno, yo ya conozco cómo está dividido entre 0 y 1, ¿sí? Y además ustedes cuentan con el elemento que es la regla, por supuesto, ¿sí? La regla me va a dar el patrón a mí para decir en cuántas partecitas divido cada uno de estos. Claro. ¿Sí? Por ahí lo más seguro es trabajar en 12 partes iguales, ¿sí? Porque es lo que me da la seguridad de llegar bien al resultado, digamos. Claro. Pero está muy bien, como dice el alumno, también podría agarrar y dividir en 6, porque total esos 6 después los vuelvo a dividir. Claro. ¿Sí? Entre medio. Muy bien. Entonces acá estaría, este es 12 sobre 12, ¿no? Sí. Acá estaría 13 sobre 12. 14 sobre 12. Este sería 15 sobre 12. Fíjense que ahí el numerador es mayor al denominador, ¿sí? Está bien entonces que se pase del entero. ¿Y qué otro sería equivalente? 3. ¿Por qué número se puede dividir? 5 cuartos, ¿qué? Ahí porque, claro, porque se puede dividir por 3, ¿no? Claro, por 3. Muy bien. ¿Sí?
Y ahí es donde se empieza a armar el lío, porque tengo dividido en 6 partes iguales, en 4 partes iguales. Por eso nada mejor que la fracción equivalente, ¿sí? Siempre terminamos en este resultado, ¿sí? En trabajar en fracciones equivalentes con el mismo denominador, ¿sí? Recordemos que el R es todo esto, es cualquiera de estas dos. ¿Por qué acá no lo seguí simplificando? Porque no hay un denominador, un divisor común. Exactamente, salvo el 1. Sí, no tiene sentido. Me va a dar lo mismo, ¿no? Exactamente. Muy bien, y así puedo continuar, ¿sí? O sea que, ¿cuál sería el mensaje más importante acá? Poder encontrar el patrón de unidad, en cuántas partes iguales se va a dividir, ¿sí? Porque eso me va a asegurar a mí hacerlo después con cualquier otro valor, ¿sí? Con cualquier otro número que yo quiera encontrar. Porque he visto problemas que sigue habiendo todavía cuando se les pide marcar a alguno de estos dos, ¿sí? Escribirlo después que el un sexto, ¿sí? Entonces, eso ya es medio un poquito grave, ¿sí? O sea, que hay que seguir practicando, ¿sí? Tampoco nadie se murió porque no. Pero la lógica es que el número que está debajo es la cantidad de divisiones que va a haber entre el 0, en este caso, y el 1. Claro, exactamente. Entonces, de esa forma, tenés como un número más orientativo, una forma de encontrar el patrón que decías vos recién. Exactamente, porque si yo, por ejemplo, acá les daba, acá está un sexto, acá te doy el 2 sextos, por ejemplo, ¿sí? Entonces vos necesariamente, ¿sí? Vas a encontrar en un sexto, lo vas a escribir en un sexto, ¿sí? Siempre que tratás de venir a la base, digamos, entre el 0 y el 1, y en un sexto, perdón, cómo está dividido. Claro. O sea, cómo está dividido, cuál es el patrón de medida. Exactamente, y el denominador es el que informa eso. ¿Sí? Muy bien. Bueno, lo pueden después ustedes pensar un poco más. En este ejemplo, ¿sí? También se les da la recta numérica y se pide representar a estas tres fracciones, ¿sí? Reemplazando, digamos, respetando la recta numérica, como ya está pactada, ¿sí? Tal vez estas líneas no estén en la recta, ¿sí? Solamente esté la unidad de medida, ¿sí? Bueno, acá otro problema, como ven que este es más grande que el denominador, ¿sí? Lo escriben después, ¿sí? Me escriben que este es más grande que ¿sí? Y otro de los razonamientos que habíamos encontrado, una era con situaciones problemáticas, ¿sí? Eso también se trabaja bastante, y si no, la otra posibilidad, hay muchas maneras de profundizar esto, ¿sí? Era que habíamos llegado a una regla que es que cada vez que el numerador sea el mismo, ¿sí? El número, o sea, la fracción, va a ser menor cuanto mayor sea el denominador. Porque imagínense esto, yo si tengo un sexto al entero, sea cual fuera el entero, ¿sí? Lo divido en 6 partes iguales y tomo 1. O sea que mientras más lo divida y tome la menor cantidad o la misma cantidad que ¿sí? El valor va a ser cada vez menor, ¿sí? Una forma. Otra, por ejemplo, que me asegura a mí poder representar los 3 a la vez, ¿sí? Otra vez, fracciones equivalentes, con el mismo denominador, ¿sí? Las 3. Estaría bueno que ya de entrada las 3 fracciones tengan el mismo denominador. Entonces, ¿qué tengo que buscar? Un múltiplo común al 6, al 2 y al 3, ¿sí? Múltiplos hay infinitos, pero siempre trato de buscar el mínimo, ¿sí? Por ejemplo, los múltiplos de 6, ¿sí? Bueno, además del 0, que es el múltiplo de todos. 6, 12, exactamente. 18, la tabla. Exactamente, muy bien, exactamente. Después la tabla del 2, bueno, también lo mismo, ¿sí? Bueno, por supuesto que después la tabla sigue indefinidamente, pero son los primeros valores que uno trabaja. Y con el 3, lo mismo, ¿sí? Entonces, acá el alumno mencionó el 6, y el 2 y así. El 2, en la tabla del 2, ¿sí? O los múltiplos de 2 son 2, 4, 6. Ahí tenemos. Y para el 3 es 3, 6. O sea, el 6 ya sería el mínimo común a los dos. Sí, que decir que es el único que tiene en común, no. No es cierto. ¿Sí? Hay infinitos. El 12, por ejemplo, es un valor en común. Y tampoco estaría mal, ¿sí? Lo aconsejable es evitar al entero dividirlo en muchas partes iguales.
Entonces acá tratemos de que todos tengan el 6 como común denominador. Entonces, este ya lo tiene. Sí. Acá para llegar al 6, habíamos Multiplico visto. por 3. Exactamente. Y acá por 2, ¿no? Sí. Entonces, acá el resultado va a ser 3 sextos. 3 sextos. Y acá 4. 4 sextos. 4 sextos. Y ahí estamos listos ya para representar. Dividimos al entero en 6 y empezamos a representar. Acá va a estar en un sexto, porque cuento, ¿no? 1, Claro. 2, 3, acá va a estar 3 sextos, o un medio, Claro. y acá el 4 sextos o 2 tercios. O sea, decir 4 sextos es lo mismo que decir 2 tercios en este contexto, digamos. Sí, en realidad si yo lo hiciera con dividir a un entero, llego a lo mismo. Claro. También, ¿sí? O sea, es equivalente a hacer dividir en 6 partes iguales y tomar 4 del mismo entero. Sí, Hablando, sí, sí, ¿no? sí. Que dividir al entero en 3 partes iguales y tomar 2. Claro. ¿Sí? Por eso es equivalente, porque está representando lo mismo. Claro. ¿Sí? ¿Por qué no digo igual? Y bueno, porque no veo que esto sea igual. O sea, acá hay un 2 y un 3 y acá hay un 4 y un 6. ¿Sí? Por eso se dice equivalentes. Y esta es una utilidad muy importante para representar en la recta, por ejemplo. Lo ven que, bueno, lo hemos visto en 2 casos importantes. Y luego me va a servir para sumar y restar números racionales, ¿sí? Claro. Este es otro ejemplo, ¿sí? Acá también, ve, ahora hay un entero ya dibujado, no en recta, ¿sí? Por ejemplo. Y pregunta acá, ¿cuál es la mitad de esto que está pintadito sería? ¿Sí? Primero estaría bueno saber esto que representa del entero, ¿sí? O sea, acá hay una porcioncita nada más, está dividido en 4, 1, 2, 3, 4, 4 por 4. Claro. Y si sumas, digamos, multiplicás 4 por 4, te da el total de divisiones que va a haber. Exactamente, muy bien. O sea que acá voy a tener 16, ¿no? Claro. Perfecto. Y esto que está acá representa 1 sobre 16. Perfecto. 1 sobre 16. De todo el dibujo. Claro. ¿Sí? Ahora, yo quiero la mitad de esto. Me pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es la mitad de esta parte? Bueno, acá sería partirlo en 2. ¿Sí? Y tomar una parte de eso. Claro. Una de las 2 partes. ¿Sí? Ahora, no olvidemos que también voy a partir en 2 todo lo otro. Más derecho, ¿no? Este lo voy a partir en 2 a los 2 dibujos. Ahora empiezo a rellenar. Eso está bueno de esto, ¿no? Que uno puede dibujar después. Mal, yo todas las mañanas me levanto y digo, unas ganas de pintar cuadros. Me imagino, y mira esto. Esto está buenísimo. Líneas rectas, fundamentalmente. Así. Entonces lo mismo con los otros, ¿no? Claro. Muy bien. Se levantan temprano a dibujar. Mal. Bueno, estarían, si lo miro con mucho cariño, las Y también tenés que 16 cortar a los cosos, al otro. Exactamente. Y horizontalmente no, ¿no? No. No, porque yo, muy bien la pregunta, yo en realidad quería la mitad de esto. Ah, Si lo hago de forma horizontal, solamente estaría bien también. ¿Sí? Pero si hago esto y esto, ya ahora lo divido en 4 partes. claro, ¿Sí? está bien. Entonces elijo o vertical, se me ocurrió a mí, pero podría haber sido solamente horizontal, no las dos. A la vez. En este pedido, por lo menos. Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces ahora, ¿qué va a pasar? Si yo empiezo a contar acá cuántos hay. Y los 4 del ancho quedan. Ahora queda el largo. Claro, 2, 4, 6, 8. Bien, claro, acá empiezo a contar así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Sí. Muy bien. Y la altura es 4. Muy bien. 4 por 8, 32. Muy bien.
Perfecto, o sea que esto que está acá, la mitad, es esto, por ejemplo, esta partecita, ¿es cuánto? 1,32 avos. Muy bien. Perfecto. Es 1 sobre 32. Eso es la mitad de este valor. O sea que si vos a 1 sobre 16 lo dividís por 2, el resultado que te va a arrojar es 1,32. 1 sobre Exactamente. 32. Exactamente. Ahí está. Muy bien. Y cuando pregunta por el doble, obviamente de 1 sobre 16 estamos hablando, ¿no? O sea, lo que está pintado nada más. ¿Sí? El doble de esto. ¿Qué significa el doble de algo siempre? ¿Qué multiplicás? Exacto. Ah, O lo sumo. sumás. Exactamente. Entonces, ¿cuál será el doble de 1 sobre 16? Tengo 1 solamente. Pero si quiero otro más. Y 2. Exactamente. 2 sobre 16. ¿Sí? Eso sería el doble. ¿Sí? El doble es 2 sobre 16. Y si no, sería bueno agregar uno más acá. O sea, pintemos este, por ejemplo. Claro. Por ejemplo. Si yo digo el doble. ¿Sí? Acá en este caso, acá este lo dejo así. No hay nada más para hacer. Pero acá podría inclusive simplificarlo, ¿no? Que haría 1/8. Exactamente. Muy bien. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Así explico una cosa más? ¿O ya estamos 21 avanzados? minutos. Ah, esto recién empieza. No. Ya termino. Quiero explicar, cuando uno habla de suma y resta de números racionales, y uno dice números racionales, ¿sí? Lo asocia siempre con lo que es fracción. Lo cual es cierto, porque lo racional es la división entre dos enteros, ¿sí? Donde el denominador nunca puede ser 0. Pero asusta un poco cuando uno de los racionales está escrito en forma de entero. ¿Sí? Esa es una duda que me han estado preguntando, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo que sumar 3 más un quinto, por ejemplo. Y dice, acá yo no puedo, porque no son dos racionales. No, sí, este es racional, porque hay uno acá. ¿Sí? Por ejemplo. Así también, con más razón. Entonces acá tengo que, otra ventaja de las fracciones equivalentes es tener el mismo denominador, ¿sí? Eso es algo que ya habíamos estado trabajando, pero lo que quedó en dudas es esto, ¿sí? Cómo trabajar cuando una de las expresiones es un número entero. O sea, no hay excusa. Exactamente. Si no tiene nada abajo, le pones un 1. Exactamente. Y luego, bueno, empiezo otra vez a trabajar con el tema de los del mínimo común múltiplo entre el 1, el 5 y el 15, que en este caso va a ser el 15, ¿sí? Supónganse que acá hubiese estado el 3, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta que también, que es el 15 en realidad? El mínimo, ¿sí? Porque me empiezo a preguntar los múltiplos de 5, los múltiplos de 3, ¿sí? Con el 1 no hay drama, se adapta a cualquiera, ¿sí? Porque es divisor de todos los números, entonces ahí nomás me freno en el 15, que es el mínimo común múltiplo a estos dos valores. Entonces, luego mi objetivo es llegar a 15, ¿sí? Y después resuelvo la cuenta, ¿sí? ¿Por qué esto no lo vamos a resolver? Primero, para no cansarlo demasiado. Y segundo, porque es algo que ya estuvimos analizando. Lo que sí tenía que hacer era volver a repetir, que me pareció importante, lo del entero, ¿sí? Otra duda también que suele utilizarse bastante es pensar, por ejemplo, si yo tengo 7 cuartos, ¿cuánto lo tengo que sumar? 7 cuartos para llegar a 2 enteros, por ejemplo. ¿Se ve? Sí. Bien. Ahí va a ser igual. Tengo que pensar, 7 cuartos sumado a qué fracción me devuelve otra fracción, porque recordemos que el 2 es una fracción, ¿no? Acá hay un 1. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo aconsejable? Escribir esto
una fracción equivalente a esta que comparte el denominador, que tiene el 7/4. O sea que Sí. en lugar de trabajar con 2, trabajo con 8/4. ¿Sí? Es un equivalente del 2. Ah, es verdad. ¿Sí? Hay infinitos equivalentes del 2. Pero ¿por qué me enfoco en este? Para tener el mismo denominador que este. Mm. Entonces ahora me pregunto, acá qué valor tiene que necesito tener sí o sí para que pueda sumar. 4. Un 4, muy bien. Sí o sí el denominador tiene que ser el mismo. ¿Sí? Si no, no puedo sumar. ¿Sí? Ya lo habíamos visto eso. Si no, recuerden... Claro, y ahí haces el resto, digamos, mentalmente, y ahí te caería 1. Exactamente. ¿Sí? Recuerden revisar que lo vimos en el video anterior, ¿sí? Los chicos de primera. A ver, ¿podemos hacer de vuelta el procedimiento de esta cuenta? ¿Otro ejemplo? Otro ejemplo, sí. Sí, pero ¿cómo no? Pero con números irracionales, por ¡No! No, vamos paso a paso. el Que más piola el guas. la parte de racionales tiene mucho contenido, ¿sí? Es tan interesante que hay muchísimo para... Me imagino, sí. Ay, Dios mío. Y sí. Bueno, tener espacio. A ver ahí. A ver. Primer paso. 3 es igual a un equivalente de 3. Eso, ahí me gusta más. Qué sé yo, no sé, pará. Déjame pensar. ¿Qué denominador tiene que tener? Tendré que 7 ahí, ¿no? Bien. Y acá hay 21. Exactamente. Porque Yo acá hay le retiré. Para, no sé por qué tiré 21. Ajá. La típica esa. Le retiré. Acá sé que para llegar a 7... Claro, porque multipliqué por 7. Claro. Ahí va. Todo porque quiere decir que es grosso. No, lo tiré porque se me iluminó así en la cabeza. Tengo un sueño, no sé qué me pasa. Qué raro, porque esto está re interesante. Sí. Estuve todo el día esperando este momento. Ahí va. Ahí va. Entonces acá, sí o 7, sí. 7, sí. Eso, por lo menos me aseguro eso, ¿no? Y tendréis que buscar qué número sumado a 15 de 21. Exactamente, o sea, 10. desde el 15 puedo ir sumando hasta llegar a 21. O sea, es lo mismo que 15 séptimos más un séptimo 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 más un séptimo. También, Es lo mismo. totalmente. Está bien. Totalmente. O lo puedes condensar en más 6 séptimos. Exactamente. Y el resultado es te va a dar 21 sobre 7. Y eso lo simplificas. Y te queda 3 sobre 1, alias 3. Que es un número racional sin denominador. Porque está implícito en realidad. Exactamente, muy bien. Y eso que tiene sueño el alumno, ¿eh? Es que tengo unas ganas de irme que ya... Por eso era. Está bien. Ya entendí, chao. Sí, está muy bien, está muy bien. Bueno, prometo que la próxima va a haber otra vez situaciones problemáticas para que nadie se duerma. Pero era importante profundizar sobre esto y bueno, este es el camino. ¿Sí? Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Las próximas. Perdón, hasta luego. Chao, chicos.